Dios te bendiga, te seguiré leyendo la palabra del Señor y antes de leerla te invito a que te unas conmigo en oración. Padre Celestial, gracias te doy por tu grande amor, tu misericordia, gracias por tus bendiciones a nuestras vidas. Gracias Padre por la vida que nos regalas, gracias por la salud. Te pido que por medio de tu Hijo Jesús seas tú, Señor Jesús, hablando en nuestras vidas, que podamos entender tu palabra, podamos atesorarla, que podamos poner en práctica, que tu Espíritu Santo nos ayude a obedecer tu palabra, que nos dé entendimiento de tu palabra, conocimiento, sabiduría. Padre Celestial, todo esto lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús amado. Amén. Te estaré leyendo en el libro de Hechos capítulo 16, versículo 31 hasta el versículo 40. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistradores enviaron alguaciles a decirle: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistradores han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viendo, les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Aquí está hablando en este versículo de Pablo y Silas, porque ellos estaban encarcelados, los habían azotado, porque había una mujer llamada Lidia, dice, vendedora de púrpura de una ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, dice que les rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y les obligó ella a quedarse, y se quedó Sila y Pedro en la casa de ella. Aconteció que mientras ellos iban a la oración, les salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta muchacha, siguiendo a Pablo y a Sila, daba voces diciendo: entonces, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero cuando vieron los amos de la muchacha que la esperanza de su ganancia había salido ese espíritu de adivinación, se enojaron con Pablo y Silas, por eso los prendieron y los llevaron al foro ante las autoridades y los presentaron a los magistrados y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y dice: se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rascándoles la ropa, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con seguridad. Por esa razón ellos estuvieron encarcelados.
estuvieron metidos, dice, en el calabozo. Y dice que les aseguraron los pies en el cepo. Y quiero que tú atesores esta palabra que te voy a leer, porque ellos nos dan a nosotros un buen ejemplo, que en medio de la prueba, en medio de golpes, así como ellos fueron azotados, encarcelados, ellos adoraban al Señor, alababan al Señor. Ellos nos dan un ejemplo a nosotros, que en medio de la prueba tenemos que alabar y glorificar el nombre del Señor. No importa la situación en la que estemos nosotros, tenemos que adorar al Señor, alabarlo en todo tiempo. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es ahí cuando ellos le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Bendita sea la palabra del Señor, porque aquí nos deja un buen ejemplo el Señor, que si tú no has creído en el Hijo de Dios y no lo has aceptado, agarra esta palabra y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y que seas bautizado también, porque es importante, porque mira, lo dice acá, y enseguida, después de que ellos creyeron en el Señor Jesús, después ellos fueron bautizados, todos los de su casa. Y te pondré otro ejemplo basado en la palabra del Señor. El Señor Jesús fue bautizado a los 30 años, porque el bautismo es para arrepentimiento de pecado. En la Iglesia Católica dicen que los niños pequeñitos tienen que ser bautizados. El Señor Jesús no fue bautizado pequeño. El Señor Jesús nos deja un buen ejemplo y lo dice la palabra del Señor, y te lo voy a leer. Que dice acá en San Lucas, capítulo 3, versículo 21. Y te lo voy a leer. San Lucas capítulo 3, versículo 21 al versículo 22, el bautismo de Jesús. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y en el versículo 23 dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Ok, te voy a leer acá en San Mateo, capítulo 3, versículo 13 hasta el versículo 17, el bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó,
Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Después de que el Señor fue bautizado, dice que tuvo la tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces nos damos cuenta que el Señor Jesús no fue bautizado pequeño. Él fue bautizado cuando tenía 30 años, cuando él era adulto, y después que fue bautizado, llegó la tentación. Aquí nos podemos dar cuenta que el bautismo es para gente adulta, es para arrepentimiento de pecado. Y mira aquí la palabra del Señor habla acá en Hechos. Está otro ejemplo, cuando habla acá en el capítulo 10, te leeré hasta el versículo 31, que dice: y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Aquí le está hablando un ángel a Cornelio, porque dice en el versículo 30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuna, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Vosotros sabéis lo que divulgo por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, respondiendo, Pedro hizo una pregunta donde dice: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Te he leído esta palabra del Señor para que tú mires lo importante que es creer en el Señor Jesús, tú y tu casa, y la importancia que es del bautismo. Porque el Señor Jesús, por eso da el ejemplo, Él se bautizó a los 30 años. Te he dado las citas bíblicas para que tú las leas y analices lo que Dios te está diciendo. Y por eso te leí también aquí en Hechos
donde habla de Pedro y Cornelio, que es aquí en Hechos capítulo 10. Tú lo puedes leer en tu casa, puedes leer todo el capítulo. Y ahí te da el ejemplo también que Cornelio y todos los de su casa fueron bautizados. Primeramente fueron bautizados en el Espíritu Santo, donde hablaron lenguas, que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios, y después fueron bautizados. Entonces, el bautismo es para arrepentimiento de pecado. No es para los niños que cuando nacen van a ser bautizados. Los niños no saben qué es bautizarse. Por eso te he leído esta palabra, para que tú sepas y entiendas lo que Dios nos está hablando a nuestras vidas. Que nosotros obedezcamos la palabra del Señor. Hagamos lo que Dios nos manda hacer. Que si tú no has creído en el Hijo de Dios, creas que en Él hay salvación, que Él es el que da la vida eterna, que Él es el Hijo de Dios, Él es nuestro abogado, Él es el que intercede por nosotros ante el Padre, que si nosotros pecamos delante de Él, vamos y le pedimos perdón al Señor Jesús, y el Señor Jesús nos perdona, que Él es nuestro intercesor. Él es Dios, el Hijo de Dios. Y es importante de que tú y yo obedezcamos la palabra del Señor, que tú leas la palabra del Señor, que tú atesores esta palabra en tu corazón, la pongas en práctica y vivas una vida agradable delante del Señor, porque Dios nos está hablando a través de ella, para que tú mires lo que Dios te está hablando y que nadie te engañe y te venga a decir que dice la palabra del Señor, o tal vez no dice la palabra de Dios y lo dice un pensamiento de hombre, y tú creas lo que diga esta persona. No, tú lees la palabra del Señor. Por eso yo te doy cita bíblica, para que tú leas la palabra del Señor. Que si tú no me crees a mí, te doy la cita bíblica para que tú la leas en tu Biblia y tú sepas y entiendas lo que Dios te está diciendo. Deja que el Espíritu Santo te guíe, que obedezca su voz, que si tú eres cristiano, hables la palabra del Señor. Hay aquellas personas que aún no han conocido al Señor Jesús y lo acepten. Y que si tú no has creído, como te dije, en el Hijo de Dios, crea, y que esta palabra tú la hagas tuya, donde te dice el Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Créelo de corazón, y que cuando tú creas al Señor Jesús y después tú seas bautizado. Bendito sea el Señor, porque nos habla a través de su palabra. Y Él es bueno y misericordioso. Cristo te ama. No lo olvides. Bendiciones a tu vida.